Se robaron unas cosas del patrón. Ya vamos por usted. Tienen 24 horas para devolver las cosas o si no se los va a cargar hasta tus hijos. Si no devuelve las cosas. No venimos jugando. Ya limpiamos la mesilla, hijo de rateros. Ya limpiamos varios lugares. Con insultos y promesas de muerte, un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación amenazó a policías guatemaltecos. En el mundo narco, esa clase de advertencias son sinónimo de una acción grotesca, plagada de torturas y humillaciones. Ese es el aterrador escenario que se cierne sobre la frontera entre México y Guatemala. Desde 2023, esa zona es epicentro de salvajes batallas entre cárteles que buscan dominar las rutas que unen el suelo azteca con el resto de Sudamérica. Desgraciadamente, la invasión del suelo guatemalteco ya ha comenzado y hoy en día cientos de sicarios a la orden de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, buscan tomar control de esa nación. En este nuevo video de Militarmente te invitamos a ingresar a un conflicto brutal y sin cuartel que se desarrolla de forma caótica y en el cual los civiles son las principales víctimas. Comencemos. Desde mediados de 2023, la frontera entre México y Guatemala se encuentra completamente revolucionada. Hace meses que sujetos extraños se pasean por la región ataviados con uniforme táctico y portando armas de alto calibre. En algunos casos llegan hasta los municipios guatemaltecos a bordo de camionetas imponentes que presentan blindaje casero, como si fueran tanques listos para una guerra. Son sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG, el cual se encuentra en pleno proceso de expansión hacia el sur del continente, en un intento por extender el alcance de sus infames garras. La presencia de esos operadores no es del todo sorpresiva. Se trata del resultado de una serie de conflictos que acontecen dentro del suelo mexicano y que terminaron impactando en la seguridad guatemalteca. Chiapas, uno de los estados más al sur de la nación azteca, fue epicentro de balaceras entre el CJNG y el conocido Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. Ambos frentes se disputan zonas de producción de cocaína, como también las rutas de traslado, las cuales unen el centro del continente con las calles de Estados Unidos. Se trata de un negocio multimillonario por el cual las organizaciones están dispuestas a derramar muchísima sangre propia y ajena en balaceras infernales. En el video que acabamos de ver, uno de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación se tomó un descanso al resguardo de un tronco para apreciar desde su perspectiva privilegiada el infierno en el que estaban sumidos él y sus compañeros. De fondo se escuchaba la sinfonía que retumbaba en las zonas alejadas de la frontera entre México y Guatemala. Los fusiles de asalto lideraban la melodía escupiendo cientos de cartuchos por minuto. Estos combates se volvieron prácticamente cotidianos, dando como resultado decenas de muertes. A fuerza de plomo, la vida en esas regiones se tornó miserable muy rápidamente. Cada día comenzaba con la amenaza de una balacera que podría acabar con todo, desde vidrios y paredes destrozadas, hasta incluso automóviles aparcados en la calle. Claro está, el bien más preciado que se puede perder es la vida. Sin embargo, con el tiempo los vecinos fueron acostumbrándose también a ese riesgo. En ciertos contextos tenebrosos, el miedo también puede ser empleado como una herramienta de control.
En ese ámbito de barbarie absoluta, era cuestión de tiempo para que los sicarios de algunos de los dos frentes en pugna decidieran traspasar la frontera para plantar bandera en Guatemala. Es que el país centroamericano se presenta como un enclave estratégico a la hora de dominar el negocio del narcotráfico en esa zona. Así fue que tiroteos como el que veremos a continuación, acontecido en México, comenzaron a registrarse en suelo guatemalteco. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete mejor! ¡Mejor cúbrete! Como te adelantamos, la llegada de los asesinos de El Mencho no fue para nada sorpresiva. El gobierno guatemalteco esperaba que estos eventos ocurrieran tarde o temprano, teniendo en cuenta que las balaceras entre Sinaloa y Jalisco se reportaban cada vez más cerca de la frontera. De a poco los cadáveres de personas inocentes se apilaban a medida que la peste a muerte se hacía insoportable en cada rincón de la región. Era un síntoma que los focos de interés no se limitaban solo al territorio mexicano, sino que el norte de Guatemala era parte de la disputa entre los hombres del Chapo y el Mencho. A finales del año 2023 llegaron hasta la zona importantes convoyes delictivos del CJNG. En esa oportunidad, los asesinos tenían como objetivo plantar base y pasar desapercibidos hasta recibir nuevas órdenes. Sin embargo, gracias al trabajo de uniformados guatemaltecos, se descubrió la presencia de pistoleros ocultos en las montañas y otras zonas alejadas, quienes usaban la naturaleza como escondite para desde allí atacar a las autoridades y a su competencia. Tal eran los datos que manejaba el Estado que en una circular de la policía del municipio limítrofe de Huehuetenango, fechada el 25 de septiembre del 2023, la División de Información Policial de la Subdirección General de Investigación Criminal alertó sobre varias de las intenciones del cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG pretende ingresar al territorio guatemalteco a través de la frontera con México. Actualmente busca invadir las siguientes áreas: Nentón, Santa Ana Huixta, La Mesilla y La Democracia en Huehuetenango. Motivo: pelea de poderes y control de territorios. Se lee en el escrito. Era todo un anticipo de la tormenta que se avecinaba. Ante este pronóstico tan oscuro, el Estado guatemalteco hizo lo posible para prepararse ante una posible invasión de los elementos delictivos. Fue así que sacaron de los cuarteles a los mejores hombres en servicio. Ya desde septiembre de 2023 comenzó la movilización de personal hacia zonas limítrofes, donde se establecieron centros de control improvisados. En total se desplegaron 5.000 efectivos, una cifra tan increíble que terminó siendo reportada por los medios periodísticos de ambos países. El ejército de Guatemala desplegó cerca de 5.000 efectivos en su frontera con México, cuando se detectó la primera presencia de personas armadas en un conflicto que sigue entre Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en la frontera con Malapa, no para ser más específicos. Lo más interesante es que entre los soldados puestos en servicio se encuentra la Fuerza de Operaciones Especiales conocida como Caiviles, los comandos más letales de todo el país. Son expertos en operativos antiinsurgencia, antiterrorismo y de sabotaje, además de conocer la selva y las montañas como nadie. Estos cazadores natos no descansan hasta tener sus colmillos alrededor del cuello de su presa. Esos uniformados de élite fueron enviados a la frontera con el suelo azteca en una acción que fue bautizada como Cinturón de Fuego, un nombre más que apropiado para la punta de lanza que pretendía dar muerte a la avanzada narco. El despliegue guatemalteco fue realmente impresionante. Decenas de vehículos fueron puestos a patrullar la frontera durante las 24 horas del día para evitar nuevas incursiones de la fuerza invasora.
Además, los operadores locales tenían carta blanca para tomar la decisión de acribillar a una persona amenazante en caso de creerlo apropiado para pacificar la zona. A continuación veremos un registro realizado por el periodista Jorge Martínez en la aldea conocida como Cantón Las Nubes, a 12 kilómetros de la frontera con México. Desde este punto empezamos a ver el despliegue de unidades del ejército de Guatemala que kilómetros más adelante han implementado un retén de revisión ya casi en los puntos limítrofes con nuestro país. De este tamaño es la movilización que están realizando en este momento las autoridades guatemaltecas ante las advertencias que se viven en México por la incursión de los grupos de la delincuencia organizada. Blindados, camionetas y soldados al por mayor conviven con familias y niños que juegan en la zona, ajenos a lo que viene sucediendo. Si no supiéramos cuál es la situación, el operativo guatemalteco parecería sacado de una escena de alguna película de acción. Resulta impresionante ver a una fuerza armada regular sacando a las calles todo su arsenal y a sus soldados mejor preparados para combatir a un frente delictivo, más aún si tenemos en cuenta que son criminales provenientes del otro lado de la frontera. La realidad es que en el presente los cárteles se postulan como la principal amenaza a la seguridad de todo el planeta. No solo son un cáncer que carcome la salud y el tejido social de cualquier país, sino que además sus filas se componen de bestias sedientas de sangre que se encuentran equipadas con el mejor armamento y protección corporal. El 8 de enero del 2024 se dio un hecho brutal que marcó un antes y un después en las tensiones de la región. En esa fecha, los sicarios tomaron la iniciativa y buscaron aniquilar a un grupo de uniformados. A la semana del el día 8 de enero, en el cual ya un grupo armado cruzó la frontera y atacó a una unidad militar que se encontraba precisamente en este espacio. Atacaron, nuestra unidad militar reaccionó y derivado de eso se hicieron 2 capturas. Las autoridades guatemaltecas informaron que los criminales se escondían en una casa de seguridad ubicada del lado mexicano, en Motocintla, Chiapas. Desde allí, los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación se trasladaron hasta un cruce fronterizo ubicado en el cantón Cheguate del departamento de San Marcos para abrir fuego contra los uniformados que estaban allí trabajando. Fueron minutos de desesperación y caos en los cuales el ambiente tranquilo fue dominado por los sonidos de balas impactando contra el suelo. Esa ráfaga de violencia tenía como único propósito aniquilar a los soldados, y por poco no logra su cometido. Afortunadamente, el ataque no tuvo el éxito esperado, ya que ningún oficial recibió heridas de gravedad. Y no solo eso, sino que tras el enfrentamiento se logró la detención de 2 personas que confesaron ser parte de organizaciones delictivas que desde hace meses se encontraban operando en secreto en la región. Luego de la confrontación, las autoridades de Guatemala se pusieron en contacto con sus pares mexicanos para solicitar colaboración y planear una acción en conjunto para contener la violencia fronteriza. Después de todo, está en el mejor interés de ambas naciones que los cárteles narcos cesen sus actividades en esa región. Sin embargo, los pedidos de asistencia guatemaltecos no fueron recibidos de la mejor manera. Se le notificó al gobierno mexicano de la situación que en ese momento estaba prevaleciendo en este punto de Guatemala. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. En el caso de los departamentos que son fronterizos con México, ya les había notificado de las intenciones a través de reportes de inteligencia del cártel Jalisco Nueva Generación que trataría de ingresar a territorio guatemalteco. O sea, ya lo sabían. Hay un documento oficial. Después de varias semanas de insistencia y debates, la Secretaría de la Defensa Nacional de México informó que 792 integrantes del Ejército Regular, Guardia Nacional, Fiscalía General y Policía Estatal de Chiapas fueron desplegados en las inmediaciones de la frontera sur con el fin de atender la problemática. No fue una movilización equiparable a la realizada por Guatemala, pero aún así significó un paso importante hacia la pacificación de la zona.
Además, hay un factor determinante. Los uniformados aztecas cuentan con una pequeña ventaja por sobre sus colegas guatemaltecos. Ellos ya han enfrentado a sicarios del CJNG y tienen un conocimiento bastante extenso sobre las prácticas y el armamento utilizado por los cárteles. Si bien México está completamente consciente de que las fuerzas delictivas se originaron en su territorio y que desde allí es que proyectan su poder al resto de la región, desde el gobierno azteca se plantea que las falencias fronterizas de Guatemala tuvieron un rol importante en la debacle que se experimenta en la zona. La falta de controles y la abundancia de pasos ilegales fomentaron un circuito de ingreso de operadores que hoy en día se convirtió en una auténtica ruta narco. Esto es incluso peor si tenemos en cuenta que gran parte de la fuerza policial y militar guatemalteca estaba asociada al cártel Jalisco Nueva Generación de una u otra manera mediante negocios turbios. Fuentes del Ejército de Guatemala afirmaron que los hechos acontecidos en el último año fueron algo histórico, ya que se trataba de la primera vez que cárteles mexicanos entraron con tal magnitud de operadores, y ello podría sentar un peligroso precedente a futuro. Es por eso que era imperioso actuar con contundencia para enviar un mensaje a los criminales. Uno de los incidentes sucedió en el poblado de Santa Eulalia, en el antes mencionado departamento de Huehuetenango. En agosto y septiembre de 2023, los pobladores señalaron que varios grupos criminales viajaban a bordo de sus camionetas ondeando rifles y pistolas a plena luz del día, como reyes sin corona que se pasean por un territorio conquistado. Las imágenes que veremos a continuación fueron precisamente capturadas por un civil que decidió registrar la crisis de seguridad que se vive allí. Con una sonrisa y saludando a cámara. Ese es el nivel de impunidad que manejan los indeseables visitantes que recibió Guatemala. Como pudimos ver hace instantes, los sicarios del CJNG no se limitaron a actuar sobre las zonas alejadas donde abundaba la maleza y los árboles para ocultarse. Por el contrario, los delincuentes visitaron las ciudades del norte guatemalteco sin ningún miedo a ser detenidos por las fuerzas locales. Los hombres se movilizaban en llamativos vehículos cubiertos con piezas de acero y preparados para soportar una gran cantidad de furia en forma de balazos. Lo más preocupante es que los movimientos del cártel Jalisco Nueva Generación no solo estaban relacionados a una simple expansión de negocios. Por el contrario, había numerosos ajustes pendientes que debían ser concretados. Los operadores llegaron allí para causar estragos y acribillar a antiguos socios que presuntamente habían traicionado al frente fundado por el Mencho. En videos difundidos por redes sociales, sicarios lanzaron amenazas directas con nombre y apellido, delatando las conexiones entre policías, militares y narcotráfico. Este mensaje va para Fray Orlando Recinos, policía bajador y tumbador de cosas, que tiene un grupo de gente de bajadores, el inspector de Lizo Chitumul de Rashujá, también los oficiales Jaime Lem y el oficial Hermelindo de la estación de Fray Bartolomé de las Casas. El día 12 de mayo se robaron unas cosas del patrón. Ya vamos por ustedes, hijos de madre. No hay reportes que confirmen si los sicarios finalmente concretaron sus amenazas, pero el hecho de amedrentar a los servidores públicos y de revelar sus nexos con el crimen organizado fue suficiente impacto. Debido a estos videos se sabe que el ejército de Guatemala reforzó la vigilancia en varios municipios de Huehuetenango tras el reporte de personas armadas, pero también era necesario proteger las comunidades patrullando las zonas más distantes, donde los narcotraficantes pueden levantar tiendas y puntos de descanso.
Es por eso que en septiembre de 2024, una unidad de la Base de Operaciones para Montaña fue enviada a la zona con la intención de inhibir cualquier acción de los criminales. El rol de esos soldados era llegar hasta los rincones más inaccesibles para verificar que realmente no hubiera nadie oculto, aguardando el momento adecuado para saltar a la yugular de los servidores públicos. Imagina el peligro que vivieron esos operadores que viajaron hacia la montaña, sin saber si algún día regresarían con vida luego de esa excursión. Aceptar la mortalidad y los riesgos fatales que se presentan en el camino son cosas que todo soldado debe adoptar antes de ingresar a la fuerza. Recibimos denuncias en las cuales nos indicaban que pasaban vehículos en varias oportunidades, vehículos con personas armadas con fusiles de asalto y asimismo personas que se dirigían con motocicletas, 10, 15 motocicletas con personas de igual forma armadas con fusiles de asalto. De esa manera, a bordo de motocicletas y otros vehículos, la violencia cruzó la frontera entre los países, llevando muerte y devastación a bordo. Lo increíble es que el aumento de los tiroteos también causó una migración masiva. En los departamentos ubicados al norte de Guatemala, se estima que se encuentran refugiadas al menos 600 personas mexicanas originarias de varios municipios fronterizos de Chiapas. Huyeron de la violencia armada que arrasó con sus comunidades y que dejó prácticamente la región en ruinas. Se sabe de barrios enteros que quedaron destrozados luego de que allí se enfrentaran facciones enemigas de Sinaloa y Jalisco. Como siempre, son los civiles quienes se llevan la peor parte en estos contextos infernales. Reportaron la presencia de retenes del crimen organizado, ya del lado de Guatemala, lo que no se había registrado. Y gente del cártel Jalisco Nueva Generación abrió fuego en contra de los retenes que tenía el ejército de Guatemala del lado de Guatemala. De manera totalmente arbitraria, los delincuentes decidieron colocarse en el rol de la policía local para verificar la identidad y la ocupación de los transeúntes, lo que dio lugar a situaciones realmente increíbles. ¿Puedes imaginar la impunidad que debe manejar un grupo armado para ingresar a otro país y adueñarse sin más de las calles y poblados? Ese nivel de descaro solo es posible gracias al inmenso arsenal a disposición de los sicarios y a su famosa falta de escrúpulos y compasión a la hora de utilizarlo. Los criminales amedrentaron a la población de Guatemala amenazando con actos masivos y masacres sin precedentes. No importaba si se trataba de niños o abuelos, todos eran susceptibles a ser empujados y baleados si la situación se iba de control. Desgraciadamente, la reputación del cártel Jalisco Nueva Generación deja en claro que son capaces de cumplir incluso sus promesas más oscuras y grotescas. Cuando un sicario bajo las órdenes de El Mencho te indica que si no obedeces vas a recibir un balazo, más te vale que le creas todo al pie de la letra. La situación en la frontera entre México y Guatemala sigue siendo caótica, en parte debido a que el cártel de Sinaloa también está interesado en tomar posesión de esa zona y de a poco ha incrementado su presencia para competir con El Mencho. Pese al envío de miles de efectivos y de fuerzas de élite altamente preparadas, vencer a un monstruo tan escurridizo y adaptable como el narcotráfico es una tarea ardua. El cártel Jalisco Nueva Generación quiere adueñarse de la región para fomentar su industria de sustancias ilegales, y por ahora no hay nada que se pueda hacer para detener definitivamente la avanzada. Es que El Mencho está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de apoderarse de la región. De esta manera llegamos al final del video.
Si quieres seguir al tanto del desarrollo de esta peculiar y violenta invasión llevada a cabo por el CJNG, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.